Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la segunda tutoría de la materia de metodología de la enseñanza de la matemática. Recordarles que tutorías de repaso son los martes de 7 a 9, pues si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Nos vemos por medio de Skype empresarial siempre. Pues ahí estamos para cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Informarles también que ya están la distribución de los centros educativos donde les tocará asistir. En la sede de San Salvador se han distribuido en 2 grupos. El primer grupo va a ir al Centro Escolar Gustavo Marroquín. Ahí están asignados 3 estudiantes, quienes son Ana Beatriz Vázquez Barrientos, Ana Silvia Quinteros Pineda y Carol Samuel Pérez Alfaro, ¿sí? Ellos van al Centro Escolar Gustavo Marroquín. Luego los otros 3 de la sede de San Salvador se irán al Centro Escolar General Francisco Morazán. Sería María Idilia Chávez de Barahona, Ricardo Antonio Argelio Bernal y Rosario del Carmen Martínez Hueso. Luego de la sede de Aguachapán están asignados para que vayan al Instituto Nacional Alejandro de Humboldt. Serían los que irían ahí Dani Rodrigo González Chávez e Ingrid Marisela Cantaderio Granados, ¿sí? Y luego de la última sede que tengo asignada yo, que sería la sede de Chalatenango, llegan al Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez, ¿sí? Ellos van a ir, los que irían ahí serían Carla Yasmín Rauda Orellana y Rocío Abigail Rauda Orellana. Ellos todos son los que van a ir al Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suárez en Chalatenango. Entonces así está la distribución de los centros educativos para su primera práctica docente. La hora es lo que está pendiente, eso es lo único que ha quedado pendiente, ¿sí? Las cartas ya han sido enviadas a los centros educativos con sus respectivos nombres, los nombres de ustedes, solicitando que se les acepte, ¿verdad? Que ustedes pueden realizar ahí lo que es su práctica docente. Si tienen alguna pregunta sobre esto, pues me lo dicen y ahí están, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar ahora hablando de la unidad 1, lo que nos quedamos la última vez. Y ahora nos vamos a comenzar hablando de lo que es la planificación de una clase, ¿sí? Entonces se dice que la planificación de una clase es un recorte de la unidad didáctica, lo que estuvimos viendo la vez pasada, y se desprende de ella. El docente selecciona el contenido y estructura de secuencia de actividades alrededor de un conjunto de problemas que dan cuenta del mismo. Cada clase es la continuación de las anteriores y la preparación para la siguiente, lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Si se recuerdan. Siempre se tiene que, cuando se prepara una clase, ustedes van pensando en lo que van a ver después también, ¿verdad? Porque eso le va a servir para la siguiente clase. Decíamos eso, ¿verdad? Que la matemática, eso es lo bonito, tiene muchas secuencias, ¿sí? Lo que ven ahora sirve para lo de mañana, lo que ven el día de mañana sirve para el siguiente día, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el docente es quien selecciona el contenido y ve la estructura que se le va a ir dando, ¿sí? Ustedes como futuros maestros de matemática, pues van a tener eso, que hacer eso, ¿verdad? La planificación de cada clase. Y esto es de suma importancia para ustedes. Sí, tienen que preparar siempre. No es posible que un maestro vaya solo a ver qué da, ¿verdad? No, tiene que haberse preparado para eso. ¿Sí? Entonces se decía que en particular la secuencia de actividades en matemática representa itinerarios de actividades que permiten complejizar, profundizar y establecer relaciones alrededor de la noción a construir. El trabajo deberá organizarse de manera que resulte productivo en términos de aprendizaje y que se pueden evaluar los objetivos propuestos. Siempre al final ustedes tienen que estar muy pendientes de haber logrado los objetivos propuestos, ¿sí? Se recuerdan que en la unidad didáctica iban los objetivos, ¿verdad? Entonces por eso dice que la planificación de una clase es una parte de esa unidad didáctica. Y siempre ustedes al final tienen que ver cuando hayan planificado la clase si se ha logrado el objetivo. Si no lo han logrado, pues esa clase ha sido un éxito. Ahora bien, también se tiene que la planificación de una clase implica un mayor nivel de detalle respecto de la unidad didáctica, pues cuantas más variables estén previstas, más posibilidades hay de que el docente disponga de mayor capacidad para atender los probables sucesos y factores que intervienen en la práctica. La clase se identifica como una unidad de tiempo con ritmo propio.
en la cual se advierten un marco estructural compuesto por inicio, desarrollo y cierre, y al interior del desarrollo de la clase una microestructura, según el sentido de cada actividad y el desafío cognitivo que se propone, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia de la planificación didáctica con la planificación de una clase, ¿verdad? Es que esto es más específico, como dice acá, ¿verdad? Aquí ustedes van viendo las posibilidades, o sea, aquí ustedes ven en esa clase qué puede pasar, ¿verdad? ¿Qué inconvenientes puedes tener? Eso lo piensan en la planificación. Entonces, ya cuando ustedes se ponen a hacer la planificación, ya tienen que tener en cuenta todas esas cosas que pueden suceder y qué van a hacer en esos casos de que se presente algún inconveniente. Entonces, aquí ya dice ahí que ya tiene, ¿verdad?, el ritmo propio y tiene una estructura, ¿verdad? Esa clase, ¿sí? Tiene un inicio, eh, un, un desarrollo y un cierre, ¿verdad? En el cierre donde ustedes verán, pues si se ha cumplido o no, pues el contenido. Entonces eso es muy importante. Dice, como ya hemos enunciado, la planificación es una representación de la enseñanza, una anticipación de la acción. ¿Qué quiere decir? Que es algo que van a hacer antes ustedes de que vayan a poner en práctica la clase. Pero al mismo tiempo es un intento, una hipótesis de trabajo que permite la revisión permanente de la práctica. ¿Sí? Por eso la importancia de planificar la clase. Porque ese es el antes, pero que ustedes pueden decir, en mi clase va a surgir esto, entonces yo voy a hacer esto. Y ya ir preparados para que cuando estén en la clase no les surjan inconvenientes así, improvistos. Está bien, se tiene que, para que la planificación pueda responder a las características cambiantes de la situación en que se está enseñando, las necesidades de los alumnos concretos, los propósitos y el contenido, es posible formularse alguna de las siguientes preguntas que orientan el análisis acerca de la coherencia de la unidad didáctica y el de la clase enseñada, que sería la planificación entendida como un proceso. Entonces ustedes se empiezan a preguntar, ¿está secuenciado el contenido seleccionado? ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que el contenido que ustedes van a dar, lo que necesitan, ya lo dieron antes, porque si ustedes fijan en matemáticas, los temas siempre requieren de un conocimiento anterior, ¿verdad? Entonces, ¿será que eso ya lo di? Y surgen todas estas preguntas, dicen, ¿son adecuados los problemas iniciales? Ahí en la planificación de la clase ustedes se van a plantear unos problemas iniciales. Entonces ustedes tienen que preguntarse si esos problemas son adecuados para las estudiantes que tienen. Tienen que haber ustedes estudiado, ¿verdad?, qué tipo de estudiantes tienen. Entonces cuando los conozcan ustedes se pueden preguntar esto. ¿Será que son adecuados para la clase de estudiantes que yo tengo? También él o los problemas seleccionados permitirán a los alumnos un avance conceptual en el trabajo matemático, o sea, les van a servir. También se pueden preguntar, ¿anticipa los posibles procedimientos de resolución para la situación planteada? ¿Cuáles son los posibles errores o dificultades sobre el conocimiento en cuestión? Esas son algunas preguntas que ustedes tienen de preguntarse en el momento que ustedes van a realizar su planificación de la clase. También hay otras, y así muchísimas más, ¿verdad? Pero esas son algunas, como las más importantes que ustedes pueden tomar en cuenta. Otra sería, anticipa cuáles son las ayudas adecuadas que puede ofrecer. Tus intervenciones alientan el hacer, el probar. ¿Hay nuevos problemas? O sea, deben de preguntarse ustedes, ¿lo que les estoy dando es algo monótono o no? Eso les está motivando a que su cerebro piense en nuevas soluciones, pero no se queden solo con lo que ustedes les están dando, ¿verdad? Porque una clase de matemática debe ser motivadora. Entonces, ¿verdad? Esa pregunta deben hacérsela a ustedes. También pueden preguntarse, ¿considera a partir de las producciones de los niños en la puesta en común? ¿Promueve que los niños validen sus producciones? O sea, hacen ustedes que los estudiantes, lo que ellos han creado, ¿verdad?, ven si es válido o no, los hacen que los someten a ellos, ¿verdad?, que a esas preguntas. Organiza la presentación de las producciones en la puesta en común. Identifica el saber que podrá utilizar el niño en otras ocasiones. ¿Cómo lo hace? La modalidad de trabajo en el aula favorece el aprendizaje. ¿Cómo administrarás el tiempo? Entonces, todas estas preguntas son algunas, como les digo, ¿verdad? No son todas, pero son algunas preguntas de lo que ustedes deben hacerse en ese momento, ¿sí? Y si las respuestas son asertivas, pero ustedes pueden responder a cada una de estas preguntas, pues ahí está. Sí, ahí está todo. Y quiere decir que lo están haciendo muy bien, que la planificación de la clase se está llevando
de la mejor manera. Entonces, ya tenemos un ejemplo. Dice, analice la siguiente planificación de una actividad en el contexto de una clase, orientándose con las preguntas enunciadas anteriormente. Entonces, vamos a ver si esa planificación de esta clase, pues, toma en cuenta aquellas preguntas que ya dijimos, ¿sí? De que como formadores no solo nos preocupa la aproximación a estos conceptos, sino también a la construcción de conocimientos prácticos vinculados con el análisis y el diseño progresivo de diversas planificaciones. Entonces tenemos el nivel académico, cuarto grado, es una clase para cuarto grado. El contenido son las operaciones con números naturales, la suma y la resta. Tenemos los problemas de suma y resta que involucran otros sentidos más complejos de estas operaciones por medio de distintos procedimientos. El objetivo de esta clase, dice acá, ¿verdad?, es resolver problemas de suma y resta que involucran el sentido de complemento, es decir, completar, averiguar lo que falta por medio de diversos procedimientos, identificar que más de un cálculo es adecuado y establecer relaciones entre los mismos. O sea, está acá. Recuerden que la planificación de una clase es estructurada desde el momento de inicio. Entonces, acá, el docente proporciona a los niños el siguiente problema. Consigna, dice. Resuelve el siguiente problema y escribe cómo lo pensaste. Ese dice el enunciado. Dice el enunciado. Carlitos está jugando al juego de la oca. Su ficha se encuentra en el casillero 16 y quiere llegar al casillero 21 porque hay premio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le tiene que salir en el dado para caer justo? Si ustedes empiezan a hacer esa pregunta a los niños, ¿verdad? Entonces los niños empiezan ya a motivarse a ver que tiene que ser una suma, tiene que ser una resta, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? ¿Se fijaron usted? El maestro le da eso, ¿verdad? El niño es el que tiene que hacer eso. Entonces, aquí ustedes se fijan, ya está respondiendo la pregunta, ¿verdad? Está motivando al niño a que él haga su propio aprendizaje, no se lo dice él lo que tiene que hacer, sino deja que el niño desarrolle y haga y él decida cómo realizarlo. Entonces, este es el momento de inicio. Ahora el momento de desarrollo. Se tiene que el docente recorrerá el aula, aclarando dudas sin dar pistas sobre la resolución del problema y observará los distintos procedimientos para seleccionar los que luego utilizará en el ejercicio de socialización que realizarán los estudiantes. Entonces, si se fijan, él anda observando para ver qué están haciendo los estudiantes. Primero, para que no se distraigan. Y luego, para observar qué procedimientos están empleando. Entonces, ahí él va a ir decidiendo cuáles va a escoger también para que los pongan en común entre todos, ¿sí? Y a los que tengan una equivocación, pues de igual manera él le pasa la retroalimentación. Entonces, las respuestas de los niños pueden ser algunas de las posibles intervenciones del docente. Puede ser, entonces él, pues, cuando algún niño diga algo, va a preguntar, puede ser, a ver qué dice matemática. ¿Es una respuesta razonable? ¿Te parece? ¿Cómo llegaste a este resultado? Me dices 37. Al tirar el dado, existe la posibilidad de que salga ese valor, ¿verdad? Ustedes tienen que entrar a hacer que los estudiantes pues entren en ese dilema, ¿verdad? Como saben, el 37 pues en el dado no está, llega hasta el 6, entonces esa es una posible respuesta que no va a ser. Entonces ustedes tienen que hacerle ver a eso a los niños, por ejemplo, si dicen 10, 12, 14, ¿verdad? O sea, hacerle ver que esa posible respuesta es incorrecta y ¿por qué? Porque jamás el dado va a tener ese número. Entonces, todas esas cosas les tienen que ir dando, ¿sí? En el momento de desarrollo, pero no darles indicios de la respuesta, sino que ellos construyan su propio procedimiento de cómo llegar a una respuesta. Acá ponen los posibles procedimientos de los niños que van a hacer ellos. Se dice, puede suceder que los niños efectúen el contenido al considerar en una pista los casilleros y contar los casilleros, realicen un sobreconteo desde el casillero 16 hasta el casillero 21 y cuenten los casilleros comprendidos. Cuenten los 4 casilleros que hay hasta el casillero 20 y a continuación el comprendido hasta el 21, es decir, que faltan 5 casilleros. Consideren el portador numérico, se ubican en el casillero 16 y el casillero 21 y cuentan los comprendidos, 5 casilleros. Entonces, otra que realicen el ejercicio con la suma. 16 más cuánto es 21, sin requerir la escritura de un cálculo. Parece que lo hagan con la mente, ¿verdad? Acudan al cálculo y efectúen 16 y se estén preguntando más cuánto me da 21. Comiencen a otorgar sentido a la expresión, se van sustituyendo, ¿verdad?
en ese signo de interrogación cuál número debe de ser para que le dé como respuesta pues 21. Entonces, o que hagan un despeje, ¿verdad? Que ellos digan 25 menos 16 es 5, entonces faltan 5, ¿sí? Son posibles respuestas que los niños pueden dar y todas están correctas. Entonces ese será el momento de desarrollo. Luego el momento de cierre, ¿sí? Aquí se tiene una apuesta en común. Entonces, aquí el docente ha elegido, ¿verdad?, cuál es el procedimiento para dar para socializar. Cuando el docente inicie la puesta en común, tendrá en cuenta realizar preguntas disparadoras para que los alumnos expliquen cómo realizaron la actividad. Cada uno debe decir cómo hizo para llegar a esa respuesta. Es importante que no solo presenten los cálculos, sino que expliquen qué usaron para responder, ¿sí? No solo digan las respuestas, sino cómo llegaron. Concretamente, que lean el significado de cada número en el contexto del problema. Por ejemplo, ¿qué es el 16? O sea, son casilleros, pero estamos hablando de... ¿Y el 21? Los casilleros a donde quieren llegar, pero los niños tienen que decir eso. Y el 5 son los casilleros que debo recorrer para llegar a mi final, ¿verdad? Entonces, para que así puedan reconstruir lo que han hecho, pero no se queden solo con números, sino que entiendan de dónde salen esos números. Eso es de suma importancia. Entonces dice que es conveniente proponer 21 menos 16 igual a 5 o que 16 más 5 da 21, porque estamos en ese tema, ¿verdad? Aunque la última escritura tiene la incomodidad de que presenta lo que se busca dentro, pero los niños algunos así lo entienden, dentro del cálculo y no después del igual. También ofrece la ventaja de que se relaciona mejor con la resolución por complemento. Asimismo, algunas de las posibles preguntas que puede formular el docente son, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué hay que averiguar? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué se sabe? Y así, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que ustedes pueden hacer como docentes. Entonces, ese sería el ejemplo de cómo se da la planificación de una clase. Ustedes de ahí analicen, ¿verdad? Si contesta o no, pues a cada una de esas preguntas, ¿sí? A cada una de las preguntas que tienen allá. Y hablando de preguntas, pues recuerden que siempre se hacen las preguntas de la tutoría, ¿sí? Así que en este momento les voy a dar la primera pregunta para que la anoten y pues las contesten y las envíen ahí en plataforma. Primera pregunta, la que igual ustedes van a tener que responder es la siguiente. ¿Qué es el estudio de clases? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué es el estudio de clases? ¿Para qué sirve? Son dos preguntas en una. ¿Qué es el estudio de clases? Y otra pregunta, ¿para qué sirve? Después de que han contestado que es el estudio de clases, van a poner, ¿para qué sirve ese estudio de clases? Ya vamos a ver. Entonces, esa es la primera pregunta que van a poner en práctica. Espero que la hayan anotado. Si no, pues eh, aquí en la grabación la retroceden, ¿verdad? Y miren ahí cuál es la primera pregunta. Vale. Luego está la de la institucionalización o síntesis, ¿sí? Como el ejemplo siempre. Dice que después de analizar los distintos procedimientos tendientes a favorecer el campo aditivo, o sea, de la suma, en donde los niños pueden otorgar sentido a la escritura de 16 más cuánto me da 21, es decir, 16 más 5 me da 21, y aunque al principio no se comprometa la relación con una resta, es recomendable recordar que cuando buscamos el término desconocido de la suma, podemos también resolverlo mediante una resta, ¿verdad? Bueno, que ustedes le vayan dando las diferentes posibilidades de cómo hacer las cosas. Dice, entonces podemos escribir un cartel que diga 16 más 5 igual a 21, porque es lo mismo, 21 menos 16 igual a 5. Las dos maneras de cómo resolver pues este ejercicio. ¿Sí? Ahora tenemos un ejemplo de ese guión de clases, de un guión de clases. Y pues está en la página 15 y 16. Voy a presentarles voy a compartirles mi escritorio para que podamos ver el ejemplo, el cuadro. Ahí está. Ahí está, ya se está compartiendo.
Ya se está compartiendo, entonces vamos a ver. Está bien, no, no es esto, esa es su distribución que ya les mencioné. Acá está el material. En la página 15 y página 16 está. Entonces acá pueden ver ustedes el guión de clases, cómo se hace. Entonces en la parte superior izquierda pues va el logo de la institución, así como en la de la planificación, si se fijaban, siempre va el logo de la institución. Aquí los aspectos, ¿cómo se le llama? La información, ¿verdad? El nombre del docente, el tema y pues todas esas cosas. El objetivo, en este caso el nombre de la unidad, de fracciones. Sí, el objetivo es resolver situaciones problemáticas con las operaciones básicas de números fraccionarios. El objetivo de esta unidad. Entonces, acá tenemos los contenidos conceptuales que vamos a tomar en el guión de clases. Los colocan en esta parte. Los contenidos procedimentales los colocan en esta parte y los contenidos actitudinales pues en esta parte. Ustedes recuerdan, hablábamos que los tres contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales están en lo que da el gobierno, el Ministerio de Educación, pues les da las unidades, les dan los contenidos, ¿sí? Entonces, luego en esta parte van los indicadores de logro, que también están ahí. Entonces, acá van, los colocan los indicadores de logro que corresponden a esos contenidos. Vale. Ahora aquí tenemos, después de que hayamos colocado eso, que es información nada más, aquí van los momentos de la clase, ¿sí? Primero, la activación de conocimientos previos, lo que llamamos introducción o inicio, ¿verdad? El ejercicio que les ayuda a ellos a recordar información anterior, todo lo demás, ¿sí? Luego la parte central, que es la construcción de conocimientos, o que se llama desarrollo también. La parte final, que es la consolidación de conocimientos o la culminación. Entonces acá, en la reactivación de conocimientos previos, si ustedes recordaban, en esta parte primerita, sí. Entonces acá vean, colocan ustedes qué preguntas van a hacer o qué actividad. Entonces en este caso, pues decía, expresar lo que saben de los números fraccionarios. ¿Qué es un número fraccionario? Su utilidad. O sea, aquí están recordando, eso se supone que ya lo vieron. Se van a recordar este tema. ¿Conocen el objetivo de la clase de hoy? O sea, esa es otra pregunta para empezar, ¿verdad? O sea, ustedes les dijeron qué buscan de esa clase. Luego cortan al menos de dos formas diferentes papeles lustres de 10 centímetros por 10 centímetros. Trozos de papeles de forma circular, todos del mismo tamaño y cordeles de diferentes longitudes, 5, 10, 15, 21, 24, 30 centímetros. En medios, cuartos, tercios, quintos, séptimos y octavos, ¿verdad? Entonces, para que ellos lo hagan por medio de papelitos, ver lo de las fracciones. Esta es una actividad que pueden hacer, que en este caso, en esa planificación de clase, pues se decidió hacer esto. Ahora, la actividad genérica dice, representan en forma gráfica situaciones que implican un fraccionamiento para investigar procedimientos adecuados y verbalizar y dar nombre a las partes obtenidas, escribiendo la fracción correspondiente, ¿verdad? Pueden hablar sobre una pizza que se corta, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces ahí, ustedes, ¿verdad? Entonces esta sería la reactivación de los conocimientos previos. Luego a la parte central, que es el desarrollo. En este caso, ellos decidieron compartir y discutir en grupos sus procedimientos. Fijaron en el ejemplo que hacíamos, eso hicieron también, ¿verdad? Compartir lo que habían hablado, qué proceso hicieron, cómo llegaron a ese proceso, cómo llegaron a una determinada respuesta. Por lo demás, la pregunta, todos estos elementos se pudieron cortar de dos maneras diferentes por medio de tercios, etcétera, de todo lo demás. También se realizan otras actividades similares que impliquen un reparto equitativo en la que se hace variar la cantidad de objetos por repartir. Pizza, sándwich, chocolate, lo que les decía, ¿verdad? También dan a conocer las estrategias usadas por cada grupo, ¿sí? O sea, después, luego, que han hablado en grupo, pues dicen, por ejemplo, Matías y Camilo tienen 24 láminas entre los dos. Un tercio de esas láminas es de Matías, el resto es de Camilo. ¿Qué parte del total es de Camilo? ¿Cuántas son las de Camilo? ¿Cuántas son las de Matías? Preguntas que pueden hacer y ellos los ponen a pensar y ellos van a poner a contar los papelitos y todo lo demás. Una caja y 30 lápices. 2/5 son de color rojo. ¿Cuántos lápices son rojos? ¿Cuántos no son rojos? Entonces, hay otra pregunta con que ustedes pueden ya
ponerlos a analizar, ya que después de que ellos ya han visto cómo se hace ese proceso de las fracciones, ¿verdad? Y la final, ¿verdad? Que le ha llamado consolidación de conocimiento, la culminación. Entonces pueden recapitular, como dice aquí. Dice, en cada situación verbalizan procedimientos, reflexionan sobre aquellos fraccionamientos que implican una mayor dificultad, los que requieren de la utilización de instrumentos de mediación, aquellos que no pueden resolver, todo lo demás, ¿verdad? También recapitulan que para graficar se divide un entero en las partes iguales que indique el dominador y se pintan las partes iguales para que indique el numerador. Y así, entonces van recapitulando ustedes. Todo eso va en esta parte. Luego acá en esta parte de abajo están los recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá los recursos fueron el libro de texto, la pizarra, plumones y el material que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si van a pasar en una pantalla algo, ¿verdad? Ese es otro recurso que tienen, o sea, un cañón, no sé, ahí a ustedes, ¿verdad? Cómo ustedes lo quieran diseñar. Luego va la evaluación, que es importante, ¿verdad? Van a ver si se ha conseguido el objetivo que se había planteado. Aquí, por ejemplo, ponen para evaluar una guía de ejercicios, unos laboratorios, unos exámenes cortos, también la participación de ellos. Si no participan es porque, puede ser en su mayoría porque son penosos o porque no han entendido, ¿verdad? Entonces esas son maneras de evaluar, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de una planificación de una clase. Claramente esta es en general, ¿verdad? A veces, dependiendo del colegio en el que estén o el lugar donde ustedes se encuentran, les cambian, pero son pequeñas cosas. En general, la planificación de clase es así, ¿sí? Entonces, espero que hayan pues comprendido esa parte. Voy a volver acá, voy a dejar de compartir mi pantalla para seguir con la presentación. Vamos a ver, creo que está acá abajo. Veamos si es esta. Se ha compartido, permítanme. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ahí estamos. Sí, aquí nos habíamos quedado. Entonces, espero que hayan entendido, pues, ese ejemplo de planificación de una clase. Ahora seguimos. Tenemos ahora lo que es un enfoque de resolución de problemas, estudio de clase. Vamos a ver la importancia de enfocar la resolución de problemas en lo que es la matemática. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo o no, ¿verdad? Se tiene que la idea del estudio de clase es simple, ¿sí? Vamos a estudiar eso del estudio de clase. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre esto, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar? Pues ahorita pueden recordar. Han escuchado y vamos a ver si es así. Dice que un reducido grupo de docentes planifica una clase. Uno o dos docentes implementan la clase con sus alumnos. La clase es observada y analizada en público. En la preparación de la clase, al estudiar, los profesores diseñan en detalle las actividades de la clase. Preparan preguntas para orientar a sus alumnos en la búsqueda de regularidades, la formulación de conjeturas y lo que ellos determinan como relevante en el fluir de la clase a implementar. Vincular contenidos, justificar procedimientos, encontrar caminos de solución problemas, ¿sí? Entonces eso de estudio de clase, pues es ciertas personas preparan una clase, otras ciertas personas van y analizan esa clase, ¿verdad? Y al final pues se les dicen algunas cosas en que se pueden mejorar y todo lo demás. Eso es en sí el estudio de clases. Dice que las clases, los objetos de obedecer a una improvisación constituyen un escenario de trabajo matemático colectivo en el que los alumnos participan espontáneamente y el profesor conduce sigilosamente hacia el logro de los aprendizajes previstos para la sesión. Entre la preparación y la reflexión, tras la implementación de la clase, el docente vivencia una oportunidad de desarrollo profesional desafiante que la incite y le da oportunidades para ver sus
para ver su desarrollo profesional docente, ¿sí? Entonces eso, ¿verdad? Por medio de cómo se lleva la clase, pues ahí se va a dar cuenta si se ha preparado o no, ¿verdad? Y pues el estudio de clase es eso, ahí se van dando cuenta si se ha realizado una buena clase o si no, pues se le ayuda a mejorar. En modo de sinopsis, diremos que el estudio de clase se lleva adelante por medio de una serie de acciones coordinadas por un grupo de estudios. El grupo se pone de acuerdo, ¿verdad? Dice que ubicar una lección en el plan de unidad para un nivel escolar acordado y preparar en detalle una clase para su implementación, ¿verdad? Luego también se debe atender a la realización de la clase, eventualmente con público, conducida por uno de los docentes del grupo, ¿sí? Y también se debe reflexionar en torno a la clase, eventualmente en público, y plantear adecuaciones a la misma, lo que le decía, al final se pone en común, ¿verdad? Y se le pueden hacer algunas adecuaciones y decirle, ¿verdad?, qué cosas pueden, pues mejorar. Entonces dice que una característica peculiar de este proceso es que la planificación de la clase a estudiar se realiza de manera colectiva, involucrando una serie de tareas y desafíos, ¿sí? Entonces la planificación de la clase no se hace por una sola persona, sino que en grupo. Así que se tomen en cuenta estos desafíos, ¿verdad?, y tareas. La realización de los aprendizajes que se espera evidenciar en la clase. También la identificación de habilidades y disposiciones a poner en juego en la clase que sean de interés fomentar en todos los estudiantes a lo largo de su escolaridad, como lo son el razonamiento matemático, las competencias comunicativas. Por ejemplo, la preparación del plan de clase, la cual involucra una serie de tareas cuya identificación se hará separadamente. Pero la preparación del plan también se ayuda a la preparación del guión de clase y a que salga bien la clase. También, en efecto, la preparación del plan de clases implica al menos las siguientes 6 desafiantes tareas. Vamos a ver cuáles son. Primera, descripción de las situaciones matemáticas en contexto a tratar en la clase. La segunda, caracterización de las tareas asignadas a los alumnos y al docente por los distintos momentos que continuará la clase, ¿verdad? O sea, tiene que ir viendo las tareas que va a ir asignando, dependiendo en qué parte va de la clase. También la delimitación temporal y organización de los momentos de la clase. O sea, debe también detallar el tiempo, si no se puede tardar toda la hora clase solo en el inicio de la clase, ¿no? ¿Verdad? Tiene que haber un tiempo específico para cada cosa. Anticipación de los comportamientos y producciones de los alumnos, ¿sí? En planificación de la clase se debe, lo que decíamos, ¿verdad?, pensar en todo lo que puede suceder en la clase y estar preparado, para eso sirve. Y selección y preparación de los materiales y medios para la clase, ¿sí? Si tenían pensado pasar un video en una clase, pues obviamente, como ya planificaron, saben que ese día tienen que llevar, pues, ya sea un cañón, o si hay televisores ahí donde dan clases, pues una memoria con el video donde van a pasarlo, todo lo que van a utilizar, ¿verdad? Vas a tener que los principales criterios a tener en mente en la observación y análisis y difusión de la clase son los siguientes, lo que se va a ver. Primero, la constatación del funcionamiento de las situaciones de aprendizaje propuestas a los alumnos como medios para generar oportunidades de aprendizaje. La constatación de evidencias de logros de aprendizaje de los alumnos según previsiones y constatación del nivel de ajuste de las interacciones en el aula a los principales principios pedagógicos y didácticos que orientan a los objetivos fundamentales de la disciplina y los objetivos transversales del currículum, y el grado de ajuste de la evolución de la clase y la gestión pedagógica al plan o libreto de la clase como instrumento para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces se tiene que, como producto del análisis de una clase ya realizada, o sea que ya se ha dado, el grupo de estudio propone sugerencias para mejorar el plan de la clase y la gestión pedagógica, ¿sí? El chiste de esto es de que después de que sea observado, pues se va a retroalimentar, ¿verdad? Para eso es. Entonces dice que ello se profundiza eventualmente tras la realización de la clase en una segunda oportunidad por otro miembro del grupo con otro curso, o sea, después permanecer la clase, pero de otra persona y en otro curso. El plan de la unidad pasan a construir un documento escrito como parte de la memoria del grupo que queda a disposición de sus pares o para su publicación, ¿sí? Queda anotado todo lo que hablaron, ¿verdad? Las anotaciones que se hicieron para mejorar y todo lo demás.
Ahora tenemos el impacto del estudio de clases es atenible desde distintas perspectivas, en los conocimientos de los profesores acerca de conceptos de la disciplina de la enseñanza de los mismos, aspectos pedagógicos para la enseñanza, capacidad para observar producciones del alumno en clase y conexión de la práctica diaria con objetivos de largo plazo. Entonces, por eso es importante tener un impacto lo que es el estudio de clase, ¿verdad? Y se da en las diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, primero, los conocimientos de los maestros. O sea, los maestros deben de conocer la materia que están impartiendo. En su caso, la matemática. Deben de conocer muy bien la temática que van a dar a conocer, ¿verdad? Si la conocen bien, pues luego cuando la estén preparando se les hace sencillo. Deben conocer también maneras pedagógicas de cómo darlas a conocer, no solo conocer en sí la temática, sino saber cómo impartirla, que son cosas diferentes, ¿verdad? También tienen que aprender a ver lo que los alumnos estén diciendo y ver que los objetivos, ¿verdad?, se estén cumpliendo, que es lo importante que hablábamos. Dice que en los profesores de la comunidad escolar debe haber motivación para mejorar el trabajo docente, relaciones entre colegas en la lógica de la colaboración, deben de ayudarse, proyección del trabajo del estudio de clases a la escuela en su totalidad y sentido de evaluación y rendición de cuenta como práctica compartida. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es el estudio de clases? ¿Para qué sirve? Vamos a verlo en sí. Dice que el estudio de clases es una actividad que favorece el mejoramiento de las capacidades para enseñar de los profesores participantes. ¿Sí? Me lo voy a volver a leer. Dice, el estudio de clases es una actividad que favorece el mejoramiento de las capacidades para enseñar de los profesores participantes. O sea que no es algo para afectarles, ¿sí? No es algo para ayudarles a mejorar. De que además de impactar positivamente en los aprendizajes de los alumnos, o sea, eso les cae bien a los alumnos, en la profesionalización docente y en la calidad de enseñanza y el currículo, en la localidad que se realiza. O sea que siempre el estudio de clase puede dar algo positivo. Dice que así el estudio de clase puede llegar a constituirse en una forma eficiente de mejorar la calidad de los aprendizajes de los alumnos, atendiendo a las metas cambiantes y ambiciones del currículo de los distintos países. Ahora bien, tenemos acá, desde una perspectiva más teórica, el estudio de clases se entiende como investigación sobre la práctica, o sea, se investiga cómo se da a conocer la temática, o sea, no que sepa, sino de cómo se está enseñando, si se está impartiendo de la mejor manera adecuada. Ahora tenemos acá lo que son las fases de estudio de clases. Dice que se describe el estudio de clases como un proceso cíclico, en el cual se distinguen las fases de preparación, implementación y retroalimentación, ¿sí? La preparación, ¿verdad?, es cuando se prepara la clase, la implementación es cuando ya se está dando la clase y se está observando, ¿verdad? La retroalimentación es cuando termina la clase, pues se reúnen y se retroalimentan los fallos o las cosas que se pueden mejorar. Entonces, se entiende que el estudio de clases es un proceso cíclico centrado en la reflexión y la acción, ¿sí? Se distingue en él el proceso de preparación de la clase, el momento de implementación y el de discusión evaluativa inmediata, lo que decíamos, para dar paso a un eventual siguiente ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de que sea evaluado, ¿verdad?, se da otra oportunidad, se va a dar otra clase para ver si se está mejorando. Por eso se dice que es algo cíclico. O sea, el proceso de estudio de clases se inicia con la preparación de la clase. Por tratarse de un trabajo colaborativo, los integrantes del grupo comparten, distribuyen las tareas asumiendo roles diferenciados y complementarios. También el propósito de esta sesión de revisión es explorar las maneras de mejorar la clase analizando cualquier disparidad entre los objetivos planteados y las orientaciones que se dieron en el aula para su logro. Esto es, se reflexiona entre la predicción que se hace a través del plan de clases y lo que verdaderamente sucede en el aula. Sí, entonces eso, ¿verdad? Porque a veces uno tiene pensado una cosa, pero puede que a la hora de impartirla suceda otra. Por eso deben de estar pues preparados.
Entonces acá estaba lo de que hablábamos de los cíclicos que mencionábamos, ¿sí? Primero está lo que es la identificación del problema, la planificación de la clase, el diseño, la preparación de la clase. Luego sigue la clase a investigar, la aplicación de la clase en el aula. Luego la descripción de la clase, que es la evaluación de la clase, la reconsideración de la clase. Y lo que se ha reconsiderado, pues volvemos a lo mismo, preparar la clase nuevamente, impartirla, luego impartirla, evaluar otra vez y así. Por eso se dice que esto es un proceso cíclico. Ahora, dice que estos grupos se involucran en un trabajo colaborativo que incluye un conjunto de actividades que tienden a ser cíclicos, lo que decíamos. La primera fase consiste en la definición del problema a tratar. Puede tratarse, por ejemplo, de un tema de enseñanza problemático, de la necesidad de desarrollar una actitud o bien un valor matemático en los alumnos. La segunda fase es de planteamiento y preparación en detalle de una clase, a implementar como un curso en unas semanas más adelante. La tercera fase es la realización de la clase por parte de uno de los profesores de grupo, mientras los otros integrantes observan la clase y toman registro atendiendo al plan de clase elaborado en las fases previas, ¿verdad? Los que evalúan pues se ponen ahí, ¿verdad? A ver lo que se ha preparado, a ver si lo que se ha preparado es lo que realmente pues se está dando. Dice que es usual que en la clase se realice en el marco de las actividades cotidianas de la escuela, ajustada a la unidad de enseñanza en curso y a los horarios de la clase establecidos. Aunque en algunas oportunidades esta clase se hace pública y en ella participan otros agentes, llegando incluso a configurar un verdadero escenario en un teatro con espectadores, dice básicamente profesores o estudiantes de pedagogía que van a aprender nuevas formas de enseñar, pero o sea que esta se puede hacer ya sea en una práctica, en una clase normal o así abierta para que lleguen todas las personas, que hasta se vuelve como un teatro, decía Karen. Ahora, dice que la cuarta etapa es una instancia de reflexión en la que usualmente el grupo discute el logro de los objetivos de la clase. A veces esta etapa es pública y se transforma en un panel con espectadores que también tienen la posibilidad de comentar, ¿verdad? Lo que decimos, ¿verdad? Entonces, esa es otra manera. Instancia de reflexión, aquí pueden comentar las personas que han estado observando y aportar. Les dice que esta fase de reflexión se constituye en una retroalimentación, ¿verdad? Lo que decíamos. Ahora tenemos acá. La resolución de problemas como eje de clase. Eso vamos a ver ahorita, la resolución de problemas como eje de clase, o sea, como el centro. Entonces tenemos algunas preguntas. ¿Qué se entiende por problema? Eso tenemos que entenderlo. Luego, ¿qué es un problema abierto? Entonces, no sé, ahorita podrían analizar ustedes a qué se le llama problema o a qué están acostumbrados ustedes que le llamen problema. ¿Sí? Y luego, ¿a qué es lo que se le llamará problema abierto? ¿Será lo mismo? ¿Serán cosas diferentes? Pues eso vamos a aprender el día de ahora. Se dice que tradicionalmente los textos matemáticos han incluido ejercicios al final de cada unidad. Si ustedes vean un libro de matemática, al final de cada unidad siempre hay ejercicio. Entonces, para que los alumnos consoliden sus aprendizajes por medio de la práctica repetitiva y el encadenamiento de algunos comportamientos. En adición a los ejercicios, algunos textos incluyen problemas de aplicación, es decir, enunciados verbales referidos a situaciones vinculadas de manera casi directa con los procedimientos ejercitados. Tales problemas no ponen a los alumnos en una situación que derive en la construcción de conocimiento nuevo, no, ¿verdad? Porque ya se les enseñó cómo resolverlo. Nada más lo que cambia es que ahora lo ponen en algo contextualizado de la vida, le llaman ellos, sino que lo expone a una situación en la cual han de integrar los conceptos asociados al procedimiento recién ejercitado, ¿verdad? Entonces, en el enfoque de enseñanza, donde el procedimiento que da origen a la ejercitación, es decir, el algoritmo de la multiplicación, por ejemplo, deriva de la comprensión del concepto asociado. El problema de aplicación es solo un ejercicio, ¿sí? Entonces, a lo que los libros le llaman problemas de aplicación, en matemáticas solo son simplemente ejercicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante ya tiene el algoritmo de qué va a seguir para poder resolverlo. Entonces no es un problema, es un ejercicio. Se dice acá, mire, el verdadero problema es aquel que pone al alumno en una situación nueva, o sea que él no sabe cómo resolverlo.
Entonces, permítanme quitar esto. Entonces, ante la cual no dispone de procedimiento inmediato para su resolución. Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el sujeto, que lo enfrenta, y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien lo que acabo de decir. Un problema puede ser un ejercicio para un alumno de curso superior, y de hecho un enunciado que fue un problema para un alumno deja de serlo una vez que lo resuelve. ¿Qué quiere decir eso? Que un problema se llama problema a cuando la persona se enfrenta sin herramientas, así no sabe qué algoritmo seguir, ¿verdad? Entonces eso se le llama problema. Pues entonces un problema no siempre va a ser un problema en general, ¿verdad? Sino que se trata con respecto al sujeto que la resuelve, como dice ahí, ¿verdad? Entonces lo que puede ser para usted un problema puede que sea para mí no. O al contrario, lo que para mí sea un problema puede ser que para ustedes no lo sea. Entonces, pero un problema es eso, ¿verdad? Aquel que pone al alumno en una situación nueva ante la cual no dispone un procedimiento inmediato para su resolución, sino que tiene que analizar cómo lo va a resolver. Ahora, el problema por naturaleza es abierto. Para los matemáticos, un problema está abierto si no se conoce su solución. Entonces, a eso se le llama problemas abiertos en matemáticas, cuando aún no tienen una solución. Ahora dice que un buen problema para la clase, un buen problema accesible a la mayoría de los alumnos, por ende son buenos aquellos problemas que admiten varios enfoques para su resolución, tanto intuitivos como formales, siendo apropiado para atender la diversidad de los alumnos de un curso. Entonces, un buen problema de clase va a ser ese que permite que diferentes tipos de alumnos puedan intentar resolverlo, sí, puedan resolverlo. Eso es lo que pueden hacer mejor, porque si no, pues se sienten mal y así nadie pues se siente excluido y ni mal porque no lo ha podido pues resolver. Dice que la selección y el análisis de los problemas antes de su aplicación en el aula constituyen una tarea de relevancia pedagógica. ¿Por qué? Porque dice que los problemas encierran potencial muy variado. La selección y el estudio de buenos problemas es una tarea compleja y valiosa en la didáctica de la matemática. Si entonces ustedes tienen que tomarse el tiempo para ver qué problemas pues le van a ser buenos para sus estudiantes. Dice que un buen problema para clase de matemáticas es consistente con el objetivo de clase, con los objetivos de mediano plazo de la competencia matemática del currículo y con los objetivos transversales del mismo. Un buen problema permite al alumno alcanzar un conocimiento nuevo al poner en juego los ya adquiridos en clases anteriores. También es un buen problema aquel que desarrolla habilidades genéricas propias del quehacer en matemáticas, como pensamiento inductivo, modelación, formulación, representación, argumentación y validación. Entonces tenemos que en las clases de matemática, bajo el estilo de resolución de problemas, como ya es tradición, por ejemplo en Japón, dice que el profesor expone al alumno a un problema que es un pequeño paso en la procedimentalización o en la extensión de un concepto, ¿sí? O sea, como el inicio. De modo que el proceso de búsqueda individual del alumno y la instancia plenaria de presentación y discusión de soluciones al problema conlleven a una mayor comprensión en el alumno acerca del concepto y los procedimientos asociados, ¿sí? O sea, el alumno da como el inicio de cómo resolver lo que se quiere dar a conocer en sí en el tema. Así lo hacen en Japón. Ahora tenemos, ¿por qué centrar la clase en la resolución de un problema? Podemos preguntarnos eso, ¿por qué es necesario eso? Esta es la respuesta. Dice que desde la perspectiva psicológica, el aprendizaje puede ser entendido como una reconstrucción de la comprensión. La memorización contribuye a que los aprendizajes se retengan, pero solo como conocimientos aislados. La resolución de problemas la que lleva al alumno a integrar los conocimientos nuevos a los ya adquiridos, favoreciendo el enriquecimiento de la comprensión y por ende un mejor aprovechamiento de las capacidades personales para la vida del individuo y de su colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Es que es importante centrar en la resolución de problemas porque hay un problema. Cuando ellos van a resolver un problema, ellos se van a dar cuenta si han entendido o no, ¿verdad? A veces pueden haber entendido la explicación o lo que ustedes quisieran decir, pero cuando ellos se enfrentan solos es que se dan cuenta si han comprendido o no un tema.
Y además eso de que ellos den la resolución de cómo resolver algo al inicio de la clase, eso los motiva también. Ellos se sienten bien contentos y motivados cuando logran hacer algo por su propia cuenta. Ahora tenemos lo que es el uso de los problemas abiertos frente a la diversidad, lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, un problema abierto que tenemos que poner un problema que pueda incluir a toda la diversidad de estudiantes que tenemos. Vamos a ver eso. Dice que los problemas ampliables o del final abierto, de solucionar problemas, es la norma en la clase de matemáticas, porque aprender cómo solucionar problemas se considera importante. Sin embargo, muy a menudo incluso, si hay varias maneras de solucionar el mismo problema, hay solamente una respuesta correcta. No sé si se han fijado, ¿verdad? En matemática pueden haber diferentes caminos, pero todos, si lo han hecho de la manera correcta, llevan a la misma solución. Algunas personas encuentran que este es un enfoque renovado y les gusta. De otra parte, otras personas detestan el hecho de que haya solamente una respuesta, pues no negociable, ¿verdad? Ahora tenemos que la introducción de tales problemas en clase que implican varias respuestas correctas permite que muchos niños se sientan involucrados en la lección. Como cada una de las respuestas es correcta, el número de niños evaluados positivamente aumentará, lo que decíamos, ¿verdad? Si lo hacen de diferentes maneras cada uno, pero todos lo tienen bien, ellos se van a sentir bien. Entonces, los problemas que tienen varias respuestas o finales correctas se llevan los problemas ampliables o del final abierto. A se les llama así. Y las clases que utilizan tales problemas se dice que son de enfoque de final abierto. ¿Sí? Si ustedes ponen un problema abierto, pues se dice que tuvieron un enfoque pues de final abierto. Ahora tenemos los tipos de problemas de final abierto. Dice que el problema dado en el ejemplo antedicho es un problema estructurado de manera inversa debido a la manera en que se ha ubicado las condiciones de la respuesta. Hay muchos otros tipos de problemas de final abierto. Los problemas que permiten a los estudiantes descubrir una regla son un tipo, ¿verdad? Los que ellos descubren cómo se va a resolver el problema. Un ejemplo de este tipo es uno que se refiere a la búsqueda de propiedades de la tabla de multiplicación. Los problemas de clasificación donde los estudiantes distinguen los números desde varios puntos de vista son otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, tiene uno de la multiplicación, ver las propiedades, cómo se va dando ese tipo de multiplicación, pues es un problema abierto, que los estudiantes pueden decir, eso se obtuvo así, eso se obtuvo así, y de diferentes maneras, ¿verdad? Ahora tenemos, ¿cómo preparar la clase bajo el enfoque de resolución de problemas? Vamos a preguntarnos, ¿cómo podemos preparar esa clase así? Pero antes de eso, le voy a decir la otra pregunta. Van a tener que responder en el material, en la plataforma, quiero decir. La segunda pregunta es la siguiente. Vaya, para que la anoten. Si está de acuerdo, a una signo de interrogación, ¿por qué considera importante centrar la clase en la resolución de un problema? Y cierran el signo de interrogación. Otra vez, si está de acuerdo, abren signo de interrogación. ¿Por qué considera importante centrar la clase en la resolución de un problema? Cierran el signo de interrogación. En caso no esté de acuerdo, plantee otras estrategias. En caso no esté de acuerdo, plantee otras estrategias. ¿Sí? Esa es la segunda pregunta que van a responder. Llevamos dos, solo falta una. Son 3 preguntas. Ahora sí, tenemos este temita ya que dice cómo preparar la clase bajo el enfoque de resolución de problemas. Nos vamos a preguntar, yo quiero hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces dice, preparar la clase bajo este enfoque involucra preparar un problema que motive a los alumnos a buscar regularidades. Por ejemplo, ¿qué multiplicaciones en los naturales tienen como producto 600? Dice, detrás de esta pregunta aparecen los divisores de un número, ¿verdad? Obviamente. Y más al fondo la descomposición prima de ese número, de ese 600.
Entonces, ahí está es un problema que los estudiantes se van a animar a hacer eso, ¿verdad? ¿Qué multiplicación en los naturales tienen como resultado 600? Entonces, padres van a hacer diferentes respuestas, ¿no? Ellos se van a sentir contentos de tener eso. Dice que el desafío propuesto pone al alumno en conflicto, se encuentra ante una situación que su expresión simple es capaz de resolver, pero ahora no. Dice, el alumno se ve obligado a volcar su pensamiento hacia sus propias capacidades, a la extensión de sus conocimientos, a reconceptuación de sus ideas. Se ve en la necesidad de disponer de nuevos procedimientos para resolver una gama más amplia de situaciones. El alumno ha sido desafiado a asumir la responsabilidad de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque él va a buscar qué números van a dar 600, ¿sí? Su multiplicación como resultado 600. Ahora tenemos que los modelos acerca de la resolución de problemas de al menos 3 autores incidieron en la determinación del formato de la clase. Y esos son los siguientes. Tenemos los modelos de Poila, Dewey y Wallace. Empezamos hablando de los de Poila. Dice que Poila identificó lo que son 4 fases para resolver un problema, ¿sí? Entonces, la de la comprensión del problema, la de trazado de un plan de acción, la de ejecución del plan y la de reconsideración o retrospección, ¿sí? Eso es lo que vio Poila. Luego, Dewey identificó 5 fases: la de experimentación de una dificultad, la definición de la dificultad, la construcción de una posible solución, prueba de la solución razonando, a ver si está bien, y verificación de la solución. Igual las pues dijo 4 fases, que son la preparación, incubación, iluminación y verificación. Ahora bien, dice que una clase podría tener la siguiente estructura. Y aquí la ponen, es como algo que se les dice, ¿verdad? No es que tiene que ser así. Por ejemplo, primero 10 minutos para la presentación y comprensión individual del problema, ¿sí? Y la comprensión de esa situación planteada. Dice que el alumno aquí debe aclarar la situación, o sea, entender, leer varias veces el problema para entenderlo, ¿sí? Luego dice 15 minutos para el desarrollo de una solución personal. En este lapso los niños piensan y trabajan, buscan sus propias soluciones al problema. El profesor recorre el aula proveyendo comentarios, o sea, orientando, ¿verdad? Y dando sugerencias a aquellos niños que no pueden encontrar maneras de abordar el problema, o sea, cómo iniciarlo. No les va a decir, pero puede decir cómo se va a ir iniciando. Luego se dice que 10 minutos para progresar mediante la discusión, ¿sí? Algunos, dice, de 3 a 5 niños que han resuelto el problema de manera diferente explican su solución en público. Ahora tenemos lo que también las fases se realizan por distintos énfasis, dice que se busca captar, intuir, examinar, comprobar, resumir, ¿sí? Ahora tenemos acá, ya para finalizar, lo que es el ejemplo de clases centradas en la resolución de problemas. Vamos a ver esto. Dice que consideremos una clase que tiene por objetivo que los alumnos piensen una manera de calcular la división de un número de 2 cifras. Chequen, tienen que pensar la manera de calcular la división de un número de 2 cifras por otro de una cifra, en la cual el divisor no cabe de manera exacta en la cifra de las decenas, pero sí en el dividendo, por ejemplo, 72 entre 3. Además, se supondrá que en la clase anterior los alumnos resolvieron problemas en el que el divisor cabía de manera exacta en la cifra de las decenas y las unidades, por ejemplo, 69 entre 3. Entonces, como la matemática va por pasos, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, vamos a ver. Dice que en la primera etapa de comprensión del problema, el profesor escribe en la pizarra el problema. Se reparten en partes iguales 72 papelitos, o sea, figuritas, entre 3 personas, o sea, para que se entienda mejor, 72 entre 3. Entonces, entre 3 personas, ¿verdad?
Dice, ¿cuánto recibe cada persona? Atendiendo a la comprensión de los alumnos, el profesor ilustra el problema mostrando 7 pilas de 10 papelitos y 2 papelitos adicionales y explica. El problema es calcular cuántos papelitos recibe cada persona cuando se reparten esos papelitos en partes iguales entre 3 personas. El profesor hace notar que el problema se refiere a un reparto, por lo que es similar al de la clase anterior, porque ellos asocian. ¿Ves? Entonces, ¿qué se resolvió usando la división? Ese problema es diferente al anterior, ya que ninguna de las cifras 72 es divisible por 3, pero en la clase anterior sí daban exactos los papelitos, pero acá no. Entonces dice el profesor y a los alumnos, vamos a encontrar la manera de calcular 72, 2 papelitos adicionales, y explica. El problema es calcular cuántos papelitos recibe cada uno, cuando se reparten estos papelitos en partes iguales entre 3 personas. Entonces el profesor hace notar que el problema se refiere a un reparto, por lo que es similar a lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces el profesor va guiando a los alumnos, dice, vamos a contar la manera de calcular 72 entre 3. Luego está la segunda etapa. Los alumnos desarrollan soluciones personales. Por ejemplo, los alumnos piensan en el problema y toman la iniciativa propia. ¿Sí? Mientras el profesor recorre el aula orientando y estimulando, el profesor entrega un papel tamaño doble carta a los niños que han resuelto el problema para que escriban su solución y la presenten al curso, ¿verdad? Los que van viendo que lo han hecho bien, pues son los que se ponen en común. La tercera etapa es el progreso mediante la discusión. El profesor fija en la pizarra los papeles de los alumnos que ya terminaron e invita a que cada uno pues explique su manera de resolverlo, ¿verdad? Los alumnos atienden y luego discuten ante preguntas como ¿se puede aplicar esta manera de resolver a cualquier situación o solo será para esta situación nada más? Son preguntas que se vienen a hacer, ¿verdad? ¿Se puede usar de esta manera rápidamente? ¿Qué semejanza tiene esta manera con respecto a las otras? Entonces dice que surgen intercambios como la primera manera de resolver es más fácil de entender porque usa un dibujo para explicarlo. Dividir 70 en 3 es más difícil que dividir 69 en 3. Entonces descompone 70 en 69 más 3. Es mejor que descomponer 72 en 70 más 2. Y porque el día anterior se había dividido pues 69 entre 3, sí. Entonces, la revisión de las distintas ideas en público beneficia las ideas de todos y favorece la habilidad para generalizar, ¿verdad? Todos van poniendo atención y van viendo si están de acuerdo con lo que el compañero está diciendo o no están de acuerdo. Luego está la cuarta y la última etapa, que es la conclusión. El profesor resume y esfuerza los puntos importantes de lo que habló cada uno, ¿verdad? Usando preferentemente las palabras de los niños, o sea, lo que ellos utilizaron. Se puede repartir el número que queremos dividir en 2 números, hacer las divisiones y luego sumar los resultados. Otra solución es repartir 10 papelitos entre 3, quedando uno que se suma con los 2 sueltos. Luego se divide en 3 los 60 papelitos restantes, así cada uno recibió 3 y 1, luego 20, es decir, 24 papelitos. ¿Cómo se va haciendo la división? Esta es una manera de cómo se puede resolver. Entonces así es como se da a conocer la clase centrada en la resolución pues de problemas, ¿verdad? En la matemática se les invita a que se centren en la solución de problemas, ¿sí? Y ahora está lo que es la última pregunta que ustedes van a contestar y dice, abren signo de interrogación, ¿cómo preparar una clase bajo el enfoque de resolución de problemas, tomando como referencia la baja planificación tradicional y bajo el plan pizarra? Cierran el signo de interrogación. Otra vez, abren el signo de interrogación. ¿Cómo preparar una clase bajo el enfoque de resolución de problemas, tomando como referencia baja la planificación tradicional y bajo el plan pizarra? ¿Sí? Entonces esa pregunta van a contestar. Entonces esas 3 preguntas que hablamos, pues las contestan en la plataforma, las envíen, ¿sí? Recordarles, ya al inicio de la tutoría, pues les mencioné el lugar a donde van a ir, a donde han sido asignados a realizar su primera práctica docente. No se les olvide. También todas las fechas importantes siempre estén revisando su
el itinerario de las clases, ¿verdad? Para septiembre está su primera práctica docente, si no mal recuerdo. Entonces, tengan en cuenta eso, si no se les vaya a olvidar. Recordarles que las cartas ya fueron enviadas a los centros educativos, así que ustedes tienen que estar muy pendientes. Solo falta el horario, les dije, de su práctica docente, de a qué hora van a ir a su práctica docente, nada más. De ahí, todo ya está en gestión y solo falta eso, nada más. Así que también recordarles que ya hay una tarea que está ahí en plataforma para que la vayan viendo, ¿sí? No se les vaya, no dejar que se les acumulen las cosas. Entonces quiero ver, estoy viendo su, está, no está en el programa, va, esa fecha, no se les olviden, las fechas importantes. Ya tienen, como les decía, esa actividad, entonces no se les olvide. Entonces también tienen que entregar estas preguntas a la tutoría 2. Y pues cualquier pregunta, pues ya saben, no se les olvide el horario de consulta de los días martes de 7 a 9. Ahí les estoy esperando yo, acá por medio de Skype Empresarial. Eh, pues ahí estaremos, ¿verdad? Para cualquier duda o consulta que tengan sobre cualquier cosa, alguna tarea o algo. Entonces quiero ver, aquí está su tarea de investigación 1. Quería decirle la fecha última de entrega para que no se les olvide. Quiero ver. Es para el 6 de septiembre, ¿sí? La última fecha de entrega es 6 de septiembre, entonces no se les olvide. Ahí lean de qué trata y pues tienen alguna duda, me escriben a la plataforma o al correo institucional, ahí les voy a responder yo con mucho gusto. Y pues con esto finalizaríamos la tutoría material. Ya saben, ¿verdad? Siempre analicen. Lo importante de esta materia es que ustedes aprendan a planificar, a preparar, para que puedan ser buenos docentes en un futuro, ¿sí? Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes y espero pues, que nos veamos en la próxima tutoría de repaso y si no, pues en la próxima tutoría que se estará impartiendo. Los días sábados, como siempre, de 1 a 3, ¿verdad? Es un gusto haber estado con ustedes. Cualquier cosa, pues me dicen. Feliz día.